El día de hoy en Café Chekhov, donde la palabra se vuelve imagen, conversamos con el escritor Leopoldo Brizuela acerca del género del cuento. El cuentista y el poeta tienen una manera de pensar la narración y sobre todo de controlar la atención que es completamente diferente de la manera en que controla la atención un novelista, ¿no? Leopoldo Brizuela es un narrador argentino que ha incursionado en la novela, el periodismo y la traducción. Su primera novela, Tejiendo Agua, ha sido galardonada con el premio Fortabat de novela. Su obra, Inglaterra, una fábula, ha sido reconocida con el premio Clarín de novela y con el premio municipal Ciudad de Buenos Aires. Y su novela, Una misma noche, ha sido ganadora del 15º premio Alfaguara de novela. Actualmente el autor realiza tutorías de obra, así como talleres de escritura creativa. Hay una frase maravillosa de una cuentista norteamericana llamada Grace Paley, una frase que voy a tratar de repetir de memoria porque es extraordinaria. Dice: detesto esa línea recta entre dos puntos, entre el principio y el final. Dice, no por razones literarias, sino por razones de humanidad, dice ella, ¿no? Todo ser, real o imaginario, merece el destino abierto de la vida. Y que es maravilloso. Y yo creo que en este momento prefiero los cuentos que se parecen a la vida y tienen grandes desgracias, pero también grandes momentos de líneas de esperanza de las que uno puede fugar de ese destino, ¿no? ¿Qué podrías compartirnos sobre la poética de los cuentos con final abierto? Angela Carter, otra cuentista inglesa, lo llama la escuela de la imitación de la vida. Son cuentos, el gran ejemplo de Chekhov, ¿no? Que hasta hoy sigue teniendo herederos. Fíjate que es tan maravilloso que, aunque los rusos del siglo XIX ya sabemos lo que son, nadie, digamos, tiene una herencia tan clara de Tolstoy o de Dostoyevsky. Sin embargo, la innovación profunda de Chekhov en la narrativa sigue teniendo discípulos y hasta eminentes, ¿no? Como Alice Munro o tantos otros. Carver mismo, ¿no? Bueno, esta imitación de la vida creo que es la poética de estos cuentos. Y no es una imitación como puede parecer al principio, una imitación inocente de la vida, sino que es un trabajo literario muy afinado y que exige una gran cultura literaria. ¿Por qué? Porque Chekhov borra todas las marcas evidentes de la literatura. ¿Cuál consideras que es tu cuento favorito de Chekhov? Sin duda, La dama del perrito. El segundo en mi preferencia es un cuento que ha sido traducido como de muchas maneras, pero en ruso se llama Duchechka, que lo traducen, es como decir, qué encanto, ¿no? Es una especie de apelativo entre afectuoso y un poco despectivo, como un poco tonta, ¿no? Es la historia de una mujer que no puede vivir sin un marido al lado y que va copiando sus valores del mundo. Tiene que tener a alguien para fagocitarla y es muy divertido. Y al final, como ya no tiene más marido, encuentra un niño y vecino y empieza a hablar como si fuera el niño y de las necesidades. Es un cuento muy hermoso, pero la gran obra maestra quizá para hablar con ustedes es La dama del perrito, ¿no? Que es, para Nabokov, es la gran historia de amor de todos los tiempos, ¿no? ¿De qué se trata el cuento La dama del perrito? Uno puede contar muy bien un cuento de las Mil y una noches, uno puede contar muy bien un cuento de Borges, muy bien quiero decir, sin que falte nada. Pero ¿de qué se tratan los cuentos de Chekhov? Es muy inasible. Pero lo cierto es que hay un personaje, un hombre casado, que hace muchos años, de unos 40 años yo creo, que se va a veranear solo a un balneario que se llama Yalta, en Rusia. Tiene una mujer muy rigurosa, a la que traiciona habitualmente, cree que domina el arte de la seducción, y de pronto pasa una señora con un perrito y se enamora. Y el cuento relata a lo largo de 4 capítulos que recuerdan mucho a las estaciones, ¿no? Empieza como en primavera, cuando todo es despreocupado y jovial, se acrecienta en el verano y se entristece en el otoño y el invierno,
Cuenta todos los cambios que se provocan en esta persona y en la amante por el solo hecho de haberse enamorado. Por eso te decía que es difícil de traducir, porque queda toda fuera la magia de Chekhov. Una de las cosas que más admiran es que si uno piensa, hay muchas menos historias de amor en la literatura de lo que uno cree. Es decir, historias de amor puras. En general los autores, cuando tenemos que describir el amor, le inventamos otra trama para que se sostenga. Porque contar el amor en sí es muy difícil. Son pequeños cambios, ¿no? Pequeñas sensaciones, frases, estados de ánimo muy diferentes. Y Chekhov lo logra. Logra hacer un texto de amor puro. Proust también creo que lo logra, pero muy pocos más. Ana Sergeyevna miraba al vapor y a los pasajeros a través de sus impertinentes como buscando a algún conocido, y al dirigirse a Gurov le brillaban los ojos. Charlaba sin cesar y hacía breves preguntas, olvidándose en el acto de lo que había preguntado. Luego extravió los impertinentes entre la muchedumbre. Esta, compuesta de gentes bien vestidas, empezó a dispersarse. Ya no podían distinguirse los rostros. El viento había cesado por completo. Gurov y Ana Sergeyevna continuaban de pie como esperando a que alguien más bajara del vapor. Ana Sergeyevna no decía ya nada y sin mirar a Gurov aspiraba el perfume de las flores. Al regresar, Leopoldo Brizuela nos hablará de una de sus cuentistas norteamericanas favoritas y también nos hablará de uno de sus relatos cortos predilectos. Ya volvemos. Yo leo autores, no solo leo libros. Necesito esa idea de que hubo alguien cuya vivencia nos es contada por medio de ficciones. Y creo que esa persona que vivió en otro tiempo, en otro espacio antes que yo, me puede dar claves para entenderme. Leopoldo Brizuela. Café Chekhov continúa conversando con el escritor Leopoldo Brizuela acerca del género del cuento. Todo el mundo está de acuerdo que un cuento es breve, pero no se puede entender esa brevedad, dice Flannery O'Connor, en sentido de cantidad de páginas, sino de economía, dice ella muy inteligentemente. Un cuento es básicamente económico, tiene un criterio de economía. Lo que hay que buscar entonces es entender qué criterio regía la economía de cada autor. ¿Qué te produjo el primer contacto con los cuentos de Flannery O'Connor? Quedé alucinado por esa maldad, ¿no? Por esa brutalidad con que tratan los personajes y esa precisión. En tu opinión, ¿cómo se concilia la maldad y la religiosidad en la obra de Flannery O'Connor? Digamos, cuando decimos que es mala, cosa que es totalmente cierta, es que es mala con todos. Es decir, uno tiene que ser, creo yo, escribiendo, o bueno con todos los personajes, como es Chekhov, que tiene una mirada muy piadosa, o tiene que ser implacable con todos. El problema es cuando uno es solo implacable con lo que les gusta y con lo que no les gusta y viceversa, ¿no? Es una manera de hacer justicia, es decir, también castigar a todos es una forma de justicia, ¿no? Ser implacable con todos. ¿Qué podrías compartirnos sobre el personaje de Flannery O'Connor? Bueno, es una vida muy trágica, muy trágica. Ella es la hija única de los dueños de una pequeña plantación, por supuesto una familia de muy buen pasar, con un porvenir brillante, pero le detectan lupus, que es una enfermedad terrible, muy tempranamente, y es cuando están los umbrales de la vida, y ella se retira a la granja de Milledgeville, y pasa los últimos 20 años de su vida, porque habrá muerto a los 40, como Chekhov, mira qué curioso, recluida casi en su granja, criando pavos reales. Una de las interpretaciones es que cría pavos reales para romperle la paciencia a la pobre madre, porque los bichos son absolutamente inútiles en una granja y comen todo. Entonces, en realidad no se dice que los criaba en venganza nada más que con la madre. Pero escribe sus cuentos maravillosos ahí recluida, atrás,
se murió muy temprano, no tuvo un gran reconocimiento en vida, aunque todo el mundo se daba cuenta de lo que valía, y tuvo reconocimiento de su gran maestra, que era Eudora Welty, que es también la maestra de Alice Munro, una escritora extraordinaria también. Pero todo el mundo se iba dando cuenta de lo que era Flannery. Su reconocimiento fue muy paulatino, incomparable, por ejemplo, con el reconocimiento que tenían otros escritores del sur, como Carson McCullers o Truman Capote, pero ahora creo que ella es mucho más estudiada, y consiguió la proeza de ser un clásico escribiendo cuentos. ¿Qué cuento podrías recomendarnos de Flannery O'Connor? El cuento que más me impresiona, así como elegí La dama del perrito, es este que se llama Todo lo que asciende debe converger, que transcurre en un viaje en autobús. Es una madre a la que le han diagnosticado problema en la presión arterial y le recomiendan hacer ejercicios. El hijo la acompaña en ese viaje. Pero, por un lado, la madre y el hijo son muy diferentes. Ella es una mujer muy tradicional, racista en un sentido paternalista, ¿no? Con un tono no agresivo con los negros, sino paternalista. Y el chico cree que es muy diferente de la madre, y tiene una enorme agresividad con la madre. No puede dejar de depender de ella, pero están todo el tiempo discutiendo. ¿Qué pasa? Suben al autobús y es la época en que por primera vez empiezan a admitir a los negros en el autobús. Y hay una cosa muy graciosa, que es que ella se acaba de comprar un sombrero, porque es una señora que no puede ir ni siquiera a una clase de ejercicio sin sombrero. Y él se siente muy avergonzado porque la madre es muy ridícula y tiene costumbres de otra época. Y ella está muy orgullosa de su sombrero y un poco se siente como la reina en ese autobús. ¿Y qué pasa? En algún momento al mismo autobús sobre una negra con el mismo sombrero. Y ella es más de lo que puedo soportar. Lo que está maravillosamente trabajado por Flannery es que ella está muy mal desde el principio. Y toda la discusión con el hijo lo único que hace es subir su presión arterial. También el episodio con la negra lo que hace es matarla. Como lo estamos viendo desde el punto de vista del hijo, estamos muy cerca del hijo también, no nos damos cuenta, pero si vamos después en una segunda lectura te das cuenta que todo lo que ella dice, esas ausencias, incluso sus signos físicos, es una mujer que está al borde de la muerte. Una mañana se había sentado al lado de un hombre marrón oscuro, de aspecto distinguido, que había respondido a sus preguntas con una solemnidad sonora y que resultó ser empleado de pompas fúnebres. Otro día se sentó al lado de un negro fumador de puros que llevaba una sortija de brillantes en el dedo, pero después de unas frases cordiales y forzadas, el negro había tocado el timbre, se había levantado y había metido disimuladamente 2 números de lotería en la mano de Julian, mientras pasaba por encima de sus piernas para bajar. Imaginó que su madre estaba muy enferma y que él solo podía encontrar un médico negro para que la atendiera. Se entretuvo unos instantes con esta idea y después la abandonó para verse a sí mismo participando en actos pacíficos contra la segregación racial. Al volver, nuestro invitado nos hablará de otra de sus cuentistas norteamericanas favoritas y también sobre uno de sus relatos cortos predilectos. Ya volvemos. La narrativa no es una manera de contar lo que ya sabes, sino de ir descubriendo nuevas cosas. Leopoldo Brizuela. Café Chekhov conversa con el escritor Leopoldo Brizuela acerca del acto de leer. La lectura nos está pasando la experiencia de los viejos, como en las cavernas, ¿no? Cuando se dice que después del día de caza se reunían en las cavernas nuestros primeros ancestros y se pasaban historias simplemente porque esa era la clave para seguir sobreviviendo. Bueno, yo leo autores porque creo que quiero entender lo que me pasa. Y creo que esa persona que vivió en otro tiempo, en otro espacio antes que yo, que escribió una novela, me puede dar claves para entenderme.
podrías compartirnos sobre tu descubrimiento de Alice Munro? Yo tengo mucho miedo a los aviones. Y en el año 2011 me invitaron a Pittsburgh, en Estados Unidos, a dar una charla. Yo tenía que tomar 3 aviones. Había una tormenta espantosa. Entonces yo digo, ay, lo que va a hacer esto, tenía que tomar 3 aviones para llegar a Argentina. Y nevaba mucho, yo tenía muchos nervios y digo, bueno, me compro un libro y trato de leer. Y el único libro que había en el pequeño aeropuerto, en la librería del pequeño aeropuerto, era un libro de Alice Munro que se llama Demasiada felicidad, que acababa de aparecer. Bueno, empecé a leer el primer cuento, que es el cuento del que vamos a hablar. Empecé a leer, no lo podía dejar de leer, es un cuento bastante largo. Me subí al primer avión leyendo y estaba tan atrapado que de golpe aterrizó el avión y yo decía así. Y me di cuenta que un cuento que podía hacerme olvidar a mí del riesgo de vida era un cuento único, una experiencia única. Seguí leyendo en el aeropuerto, bueno, seguí leyendo el libro hasta que llegué a Argentina, pero así es la capacidad de atraer, sobre todo de este cuento que se llama Dimensiones, y creo que es una de las grandes escritoras de todos los tiempos, ¿no? De los grandes escritores, ¿sí? De los grandes cuentistas. ¿Qué podrías compartirnos sobre el personaje de Alice Munro? Ella nació en un pueblo del Canadá, muy apartado. La mayor parte de sus cuentos, y sin duda los mejores, tienen que ver con cuentos que suceden en pequeños pueblos. Alice Munro dice que su gran influencia fueron esas escritoras que hablábamos en el otro bloque, Flannery O'Connor, Carson McCullers y Eudora Welty, sobre todo Eudora Welty. ¿Por qué? Porque dice que le revelaron que ella podía hacer literatura con el pueblo, con su pueblo, con la gente del pueblo. Y mirá lo interesante, que Eudora Welty también lo dice. No porque el pueblo sea más pintoresco, ni porque ella se dedique a un color local, sino porque ¿qué pasa en un pueblo? Uno puede tener bajo la vista, o digamos a consideración, toda la vida de un personaje. Cosa que en las grandes ciudades no. Si tú te mudas a un apartamento nuevo, del vecino solo sabes lo que ves ahí. En cambio, en un pueblo se sabe del vecino quiénes eran sus ancestros, dónde empezó, qué era de chico. Y en Alice Munro, una de sus aportes al género cuento, es que casi todos, digamos, toman toda la parábola de vida de un personaje. No solo un momento, sino que se juega toda la vida. ¿De qué se trata el cuento Dimensiones de Alice Munro? Es el relato de una mujer a la que el marido le mata a los 3 hijos. Su propio marido manda a los 3 hijos muy pequeños. Y sin embargo, 2 o 3 años después, ella quiere visitar en el psiquiátrico, en la institución donde está, que también es cárcel. Siente como un impulso muy extraño por visitar a este monstruo que está en la cárcel. Es una cosa muy inquietante para el lector, ese es el verdadero suspenso. Y lo visita 2 o 3 veces, nadie sabe para qué. El lector siempre está muy intrigado de por qué lo haría. Él le manda 2 cartas, maravillosas cartas, en las que todavía quiere manipularla porque es una relación muy violenta, pero en la que en un momento ese loco, y eso es lo maravilloso de Alice Munro, en que hasta la última persona, la persona menos digna, da mensajes maravillosos. Él le dice, bueno, tengo algo que decirte, y lo que le dice es que yo los veo a los chicos muertos. El que los mató, el padre que los mató, dice, yo los veo en otra dimensión. Ella se da cuenta que el tipo está completamente loco, pero al mismo tiempo esa locura le hace infinito bien, porque por primera vez puede pensar en los chicos, cosa que antes no podía, y sitúa eso que le pasa en otra dimensión. El cuento va siguiendo, por un lado, al lector con un suspenso que es indeclinable, le hace sospechar que va a pasar cosas mucho más trágicas en el sentido de esa atracción que él tiene por esa persona, que ella tiene por esa persona tan nociva, pero lo que está describiendo por debajo en realidad son los procesos de un duelo, en este caso un duelo tan tremendo, como ella al final llega a liberarse de este hombre y llega a aceptar la muerte de los hijos a partir de esta revelación. Pero el cuento no termina y en ese sentido es muy chejoviano. Termina cuando ella está
viajando en un colectivo también para ir a visitarlo. De golpe ve un accidente, se baja a auxiliar a los heridos, descubre un chico que está inconsciente y lo auxilia con una técnica que le había enseñado el marido para revivir, ¿no? Y ya alguien le pregunta, ¿quiere ir a donde iba? Que sea verlo a este monstruo. Y ella dice no. Dory había salido corriendo de la casa e iba dando traspiés por el jardín, apretándose el estómago contra los brazos como si la hubieran abierto de un tajo e intentara que no se le salieran las tripas. Esa fue la escena que vio Maggie cuando regresó. Había tenido un presentimiento y al llegar a la carretera dio la vuelta. Lo primero que pensó es que a Dory su marido le había dado un puñetazo o una patada en el estómago. No supo interpretar los gemidos de Dory, pero Lloyd, que seguía sentado en las escaleras, se apartó cortésmente para dejarla pasar sin pronunciar palabra, y ella entró en la casa y se encontró con lo que ya esperaba encontrarse. En nuestra próxima emisión, charlaremos con el investigador Lauro Zavala acerca de su perspectiva sobre el género del cuento y también sobre algunos de sus relatos cortos favoritos. Hasta entonces. Pienso que todos los seres humanos siempre estamos narrando historias y nos gusta que nos cuenten historias. Y las historias nos permiten entender mejor nuestra experiencia. Bueno, en realidad yo soy narratólogo. Trabajo más bien problemas de teoría literaria y de teoría narrativa. Originalmente mi interés teórico en mi propia tesis de doctorado siempre ha sido tratar de entender cómo es que una narración produce un efecto emocional en el lector o en el espectador. Entonces, siempre he estado estudiando estos elementos narrativos que son comunes no solamente a la literatura, sino al cine y otras formas de narración. El cuento ocupa un lugar estratégico en la teoría narrativa. Me parece que incluso es más útil para la teoría el estudio del cuento que el estudio de la novela. En la novela cabe todo y no hay una única estructura específica. En cambio, el cuento, sobre todo el cuento clásico, es mucho más exigente y más riguroso y por supuesto mucho más económico.